Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García. Estamos con un episodio bastante especial para mí. Tengo el gusto de presentarles a una de las personas que ayudó en mi formación. No sé qué tan bueno fui dejándome formar, pero es un gusto tenerlo aquí, hermano Ricardo Valiente. Bueno, Ricardo Valiente, pero para mí siempre es hermano. Okay. Igualmente, mucho gusto después de bastante tiempo platicarte y encontrarte. Como Sí. es una alegría encontrarme siempre a todos los exalumnos y exalumnas que durante este tiempo en que he estado en Honduras, pues no dejan de aparecer, ¿verdad? Sí, cantidad, tantos años. Cantidad, muchos años. Usted, bueno, Ricardo Valiente fue rector de la institución donde yo estudié en La Salle, en San Pedro Sula, que es una institución o es internacional, ¿verdad? Hay cantidad de institutos La Salle, incluso universidades, y sé que hay cantidad de gente en San Pedro Sula que le guarda un aprecio, que han pasado por las aulas de La Salle, y es siempre un orgullo. Yo siempre me he preguntado por qué, yo creo que, y más la gente de afuera, porque estos son tan creídos que se creen, ¿verdad? Porque siempre están sacando pecho de que son lasallistas. Sí, sí. Es un fenómeno especial. Uh-huh. Sin embargo, yo lo viví, lo percibí más aquí en Honduras que en otros países. ¿Sí? Yo como hermano pues estuve en Nicaragua, en Costa Rica, y existe el mismo sentimiento, pero en Honduras de manera particular, en San Pedro Sula, los lasallistas de San Pedro tienen esa particularidad de más cercanía. Por ejemplo, yo participé en encuentros de promociones donde los que estaban reunidos se graduaron 1 o 2 años antes de que yo naciera. Wow. ¿Ya? Wow. No sé si puedo mencionar nombres, pero Sí, me recuerdo de Flores, que fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria. Ajá. Fue la primera promoción que a mí me invitó en su reunión de como generación. Sí. Ellos se graduaron 1 o 2 años antes de que yo naciera. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, ese fenómeno es muy fuerte y es muy bonito de los lasallistas de Honduras. Sí, ¿ya? Totalmente. Cada 5 años reuniéndose, están pendientes unos del otro. Hay una comunidad, siento. Sí, más ahora, por ejemplo, yo estoy en la liga de exalumnos de La Salle, nos reunimos a jugar, que a veces en la cancha se pierde un poquito la hermandad, pero después nos damos un abrazo y nos perdonamos. pero es bonito, porque imagínense, a veces llegan las esposas, los hijos, y tantos años que han pasado. Exactamente. Sí, yo la vez pasada hablaba con compañeros y, bueno, nos asustamos que han pasado más tiempo desde que nos graduamos que desde que nacimos estudiamos en La Salle. O sea, eso es una cantidad de tiempo, pero sigue la amistad, sigue el sentimiento. Eso es lo importante. Y eso se debe a que el ambiente de la escuela es distinto. Sí, totalmente. Yo he podido ver otros ambientes de escuela donde me ha tocado trabajar. Cuando no hay un espíritu que unifique, las cosas no funcionan. ¿Y cómo definiría usted el ambiente o el espíritu lasallista? ¿Qué es el ambiente lasallista? Es un ambiente de libertad, sabiendo que tienes exigencia. Eso es importante. ¿Verdad? Es decir, sabes que te dejan hacer, tienes libertad, tienes seguimiento. Hablo de mi época, no sé cómo está ahora. Sí, claro. Pero pues hay un respeto de por medio, ¿verdad? Cualquier hermano que vino de visita, por ejemplo, al instituto, siempre se fue admirado de qué respetuosos son estos chicos. Habla de La Salle en San Pedro Sula. De La Salle en San Pedro Sula. Sí. Y en los otros colegios de La Salle se vive el mismo ambiente, ¿verdad? De respeto, de cercanía. El promocionar el valor de la fraternidad es importante. Y es ese valor de la fraternidad que se vive en el colegio lo que se vive cuando están fuera. Sí, totalmente. ¿Verdad? Sí. Porque se platican y se reúnen y lo que tú dices, por ejemplo, a través del fútbol, pues llegan ahora con la esposa, con los hijos, con la familia. Pero eso es fruto de... ¿Ya? Sí. Y de paso, quien llega a La Salle no está 1 año, 2 años. Te estoy hablando de que mínimo si ingresó en séptimo tardó 5 años. Sí. Pero hay un gran grupo que viene desde kinder. Entonces, sí, es cierto. Lo que no se va absorbiendo en un ambiente, pues no lo puedes vivir después. Sí, totalmente. Entonces, por ahí va la historia. Por eso es que son, digo yo, y espero que también son buena gente. Son buena gente a nivel general. ¿Verdad? Esperamos que sí. No, sí, yo creo que sí. No, yo pienso que sí. A veces las circunstancias no favorecen. Sí, conozco gente, ex-lasallistas que han dado pena,
¿verdad? Porque Hay de todo. hay de una todo, gran cantidad ¿verdad? de personas. Sin embargo, la gran mayoría, incluso como esposos, Ujú. ¿verdad? He conocido a muchos que están en su familia y que pues intentan vivir la religión cristiana, católica, ¿verdad? Llevando a sus hijos. Ujú. Eso es importante, Claro. porque también lo vivieron, aunque a muchos no les gustó religión estando allí, ¿verdad? Es raro, miren, es raro porque, por ejemplo, yo recuerdo mi época de estudiante. Yo sentí, quizás por la carga de trabajo, de tareas, la exigencia, yo no quiero volver al colegio. Y Sí. yo sé que una gran cantidad de alumnos decían, yo a este colegio no regreso. Y sin embargo, después, un año después, Sí. ahí estaban, Así ahí es. estaban. Así Y es así. Pero bueno, eso es lo bonito, ¿verdad? De la comunidad de La Sí. Salle. Y me gustaría, usted fue 11 años, me comentó. 11 años. 11 años Estuve en como San hermano. Pedro, sí. Ok, Como hermano de San Pedro, como hermano de pero San en Pedro. otros países. Ok, para la gente que está viendo este episodio y quizás no sabe qué es un hermano de La Salle, ¿me lo podría definir para que pudieran entenderlo? Bueno, pues un hermano de la Salle es un hombre consagrado exclusivamente para entregar su vida al servicio de Dios. Ujú. El servicio de Dios, concretamente en el carisma de los hermanos de las escuelas cristianas, que es la educación, Ujú. en la multiplicidad de lo que significa educación ahora, ¿verdad? ¿Como un sacerdote? No, son estilos de vida distintos. Ok. La vida religiosa, Ujú. pues tiene su propio programa de formación, normalmente son 6 años de Ujú. formación. Ujú. En mi tiempo, durante esos 6 años, se estudiaba la teología Ujú. todos los días Ujú. y el fin de semana la carrera civil. Ujú. ¿Ya? Entonces el nivel de formación es fuerte, Ujú. es pesado. Es una persona que está orientada a vivir su vida cristiana de manera total para Dios, es decir, consagrado a Dios, viviendo los votos de pobreza, castidad, obediencia. Son 3 votos. ¿Esos 3 votos son los mismos que hace un sacerdote de la iglesia? No ¿O son necesariamente, no necesariamente. No Solo los sacerdotes religiosos, como los franciscanos, dominicos, jesuitas. diferentes? Ok, ok. Los que son diocesanos, Ujú. que son como los del seminario mayor de aquí Ujú. de Tegucigalpa, ellos no pronuncian esos votos, ¿verdad? Pronuncian otro tipo de compromisos. Pero de castidad sí, ¿no? De castidad siempre, Sí. siempre. Es parte de, Ajá. ¿verdad? El ser uno, una persona que se entrega por completo y está disponible Ujú. por completo, ¿verdad? Vivir la castidad es, eres consagrado y te dedicas solo a Dios. Ujú. Y estás libre de una esposa, unos hijos, porque estás libre para. Entonces un hermano de La Salle, pues es siguiendo ese mismo camino, particularmente en la espiritualidad del fundador, que en este caso es San Juan Bautista de La Salle, Ujú. que él optó por los niños más pobres de su tiempo, por ofrecer escuelas para estos niños, porque en esa época la escuela estaba restringida únicamente a los hijos de los nobles, Ujú. ¿verdad? Decía, si no eres parte de la nobleza en la Francia de esa época, pues no tienes derecho a educación, no tienes derecho a nada, entonces la brecha entre ricos y pobres era espantosa. Grande. ¿Qué época estamos hablando? Siglo XVII, finales Sí. del siglo XVII. Ok, ok. ¿Ya? Entonces, desde sus inicios, incluso el fundador fue muy incomprendido porque no era posible estar educando a los hijos de los artesanos, hijos de los pobres, a los niños que corretean en las calles. ¿Por qué? Porque la educación es solo para los que tienen dinero. Claro. Entonces, Juan Bautista de La Salle rompe todo ese esquema Ujú. y comienza a estructurar la escuela como la conocemos ahora. Ujú. ¿Verdad? Yo creo que uno de los orgullos que debemos tener todos los lasallistas es que Juan Bautista de La Salle, en un tiempo tan lejano, perfiló lo que es la escuela hoy. Ujú. Porque por primera vez, nada de educar en un idioma que no es el tuyo. Que en Ujú. ese tiempo los Latín. nobles, el latín. Latín, claro. Pues los pobres no hablaban más que su idioma. Entonces Claro. Juan Bautista dice, nada de eso. A educar en su idioma. Ujú. Y educar en su idioma por edades, por grupos, los que más sabían, los que tenían conocimientos intermedios, los que estaban comenzando. Y así surgió primer grado, segundo grado, tercero, de lo que conocemos ahora. Ujú, ujú. ¿Ya? Que básicamente era grado de conocimiento, de escolaridad, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Ujú. Entonces no podías tener a todos los chicos juntos cuando los avanzados, que él habla de los avanzados en la guía de las escuelas, que es un gran documento de Juan Bautista de La Salle, los alumnos avanzados
eran los que más bien conducían, ayudaban a los que iban en proceso de. Junto con eso, pues surge el estilo de vida de educadores consagrados a Dios, dedicados a la escuela por completo. En ese momento que empieza este movimiento, San Juan Bautista de la Salle, él era un hombre sin ningún tipo de voto, un sacerdote. No, él era sacerdote. Era sacerdote. Sacerdote de su época. Él muy tempranamente, pues Juan Bautista de la Salle, pues era un chico popis de Francia, con mucho dinero, su familia, parte de la nobleza. Sin embargo, por decirte, era de los sacerdotes diocesanos. Diocesanos, ok. ¿Ya? Sí. Que él no perteneció a ninguna orden religiosa, aun cuando en su época ya habían franciscanos, dominicos, jesuitas, todos ellos. Pues debido a que él fue de los niños más aventajados de sus hermanos, estudió, le dieron la oportunidad de estudiar a muy temprana edad. Se metió a estudiar todo lo que era teología, ¿verdad? En las grandes universidades de Francia. Al fallecer sus padres, sí se ocupa de sus hermanos, ¿verdad? Y siendo él un joven sacerdote que había heredado puestos dentro de la Iglesia Católica, que eran puestos heredados, por ejemplo, ser canónigo, era como ser, qué sé yo, casi no sé si compararlo así, pero bueno, por decirte, te heredo ser un obispito de una vez, ¿sí? Entonces el canónigo, le pagaban por ser canónigo, por llegar a la iglesia, por rezar junto con los demás, o sea, una vida de privilegios siendo sacerdote. Claro. Y sacerdote de familia buena, con plata y todo el rollo. O sea, habían beneficios de venir de una familia buena y convertirse en un sacerdote. Ya. Sí. Era parte de. Muy pocos sacerdotes de la época seguramente eran niños pobres que ingresó a un seminario. Poquísima gente. No era ese el estilo. Imagínense. Pues Juan Bautista de la Salle, en medio de todo eso, pues es que entra en el mundo de los niños pobres, ¿verdad? Y comienza a tener esa relación directa con los niños, y hablan que incluso impresionado por la situación de abandono de los niños pobres de la Francia de su época, él se sintió llamado a fundar una congregación que se dedicara por servicio educativo con estos niños. ¿Cuál cree usted que fue lo que lo motivó? Porque quizás una persona que viene de un ambiente de privilegios, quizás no es lo mismo hablar de hambre, el que no ha tenido hambre. Exactamente. Falta de educación, alguien que fue muy educado. Claro. Entonces, yo estoy seguro que usted es un conocedor de la vida de San Juan Bautista de la Salle y ha investigado. Para usted, ¿qué fue lo que lo movió a él, desde su punto de vista? Es eso, ¿verdad? Impresionado, dice, impresionado por la situación de abandono. Juan Bautista de la Salle llega al conocimiento no de las personas con quien él normalmente se relacionaba. Hubo una persona importante que llegó a la casa de él a pedirle apoyo porque una pariente de Juan Bautista de la Salle ya tenía la idea de ayudar a niños para meterlos en una escuela, ¿verdad? Como lo entendía esa pariente de Juan Bautista. Todo lo sistemático vino ya de parte de Juan Bautista de la Salle, pero aprendió a conocer a los niños en los barrios bajos de la ciudad donde él vivía. Y en esa época, pues era común que en las calles toda la suciedad, ¿verdad? Toda la suciedad habida y por haber en las calles de los barrios bajos era lo que te ocasionaba que había mortandad infantil. Los niños morían de una simple gripe. En esa época la medicina también era muy poca, ¿verdad? De hecho, varios hermanos de Juan Bautista de la Salle fallecieron, ¿verdad? Porque era común que si tenía una madre, tenía 10 hijos, era común que 7 se le morían, ¿verdad? Y en muchos casos era de suciedad, ¿verdad? Bueno, la gente no tenía acceso a los mínimos de salud, de higiene, de agua. O sea, todo ese ambiente conocido por Juan Bautista de la Salle es el que lo hace impresionarse y repensarse su vida. Si yo estoy consagrado a Dios y mi vida es solo ir a la catedral, seguir con mis privilegios,
pero Dios está allí, en los niños, en los pobres. Ese es el sentimiento de él, y por ese encuentro con los niños pobres, es que él aprende a reconocer a Dios presente allí. Y de ahí va a salir muchísimo de la espiritualidad lasallista, ¿verdad? Y qué gran obra, qué frutos ha dado todo lo que él inició, ¿no? En la Revolución Francesa, que fue una parte, prácticamente el 80% de la educación de Francia estaba en manos de los hermanos. Wow, wow. Actualmente, más o menos, ¿cuántas instituciones las hay alrededor del mundo? Pues yo he perdido un poquito el contacto, no con los hermanos, sino con las estadísticas. Sé que están presentes ahorita en 87 países. Hay una escasez de vocaciones enorme, ¿verdad? Ha habido un auge de participación ahora de los laicos, de los profesores, de ir ocupando cargos que antes solo los hermanos tenían. ¿Por qué? Por la ausencia de hermanos, ¿ya? Por ejemplo, en los 60s era común que en una casa de formación de hermanos habían, pues en un noviciado menor que se llamaba, pues habían 200 jóvenes, 250, ¿sí? Preparándose para ser hermanos. En esta época, en mi tiempo, por ejemplo, México tenía 2 provincias, es decir, 2 grupos enormes de hermanos. Centroamérica era una sola. En Sudamérica habían más, países como Brasil habían 2, en España habían 4 o 5 provincias distintas, Francia igual. Pero claro, con el tiempo que va pasando, se ha reducido enormemente la cantidad de hermanos. ¿Y a qué le atribuye eso usted? Falta de vocaciones. Ya la vida religiosa no es atractivo para los jóvenes. Ya no es atractivo para los jóvenes, pero aún así hay una gran carencia espiritual en esta época. ¿No es contradictorio? Por supuesto, una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, por ejemplo, la cantidad de vocaciones a la vida religiosa que sale ahora ha disminuido enormemente, precisamente por la cultura que hay en este tiempo, de no querer saber nada de lo que significa Dios, o a lo mejor porque se malinterpreta que todo lo que viene de Dios es obligatorio, son moralismos. Es desconocimiento. Dios no es eso. ¿Y a qué? Sí, no, estamos de acuerdo. Pero ¿a qué le atribuye usted que la cultura ahora pues presente esta forma de ver la vida de Dios, la vida espiritual? ¿Qué podría ser? Cuando se impone lo material, roba espacio a lo demás. Estamos metidos en un ambiente donde lo que veo, lo que tengo, lo que manda. Si yo no veo lo que me dicen, pues lo cuestiono, ¿verdad? Y entonces todo lo que es espiritualidad, religiosidad, ha venido cayendo un montón. El asunto también es cuando en las familias comienza a haber ausencia de Dios, y los que vienen en crecimiento, es lo que hablábamos de La Salle, ¿no? Estuviste en La Salle, estuviste en un ambiente, ese ambiente es el que te marca cuando estás fuera. En la familia pasa igual. Si en la familia no tenemos promoción de los valores religiosos, de que el niño o de que nuestros hijos sientan la necesidad de búsqueda de Dios, o que Dios esté presente, porque Dios implica que tienes que tomar posturas. Si yo tengo a Dios en mi corazón, yo no puedo ser mala gente, yo no puedo andar robando, yo no puedo andar criticando, etcétera, etcétera. Si en las familias eso no está funcionando ahora, pues las consecuencias lógicas la ausencia de Dios. Claro. Que ya no me interesa, ¿verdad? Eso es un fenómeno mundial, mayormente en Europa. En Europa desde hace años la gente no le interesa ni por casualidad. Todo el mundo de la espiritualidad que vino de Europa, pues eso está más apagado, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, el catolicismo vino a este continente de Europa. Exactamente. Y ahora, hoy en día, las iglesias en Europa a veces son discotecas, o sea, la gente unas cuantas señoras que llegan, ¿verdad? No es un camino atrayente a los jóvenes. Exactamente. Y para los jóvenes, pues no. Sin embargo, cuando un joven realmente descubre la bondad de la vida espiritual en su vida, pues se dispone a seguirla. Y eso no te va a coartar tu libertad. Más bien te ubica y te dice, bueno, ya tienes este conocimiento, opta por, ¿verdad? Implica compromisos. Seguir a la persona de Jesús implica compromiso siempre. Entonces, el miedo al compromiso también te hace rechazar cosas. Hermano, y pues usted seguramente muy joven descubrió su vocación
por Ya. el servicio y por la vida religiosa. Ya. ¿Qué edad tenía? 16 años. 16 años. Cuénteme un poquito de esa experiencia que usted dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Pues yo llegué accidentado a un colegio de La Salle, Ajá. en mi tierra, en ¿Usted Guatemala. es guatemalteco? Sí, ¿De qué? ¿De la capital? de la provincia del occidente, Ujú. se llama Huehuetenango. Ok, Fue uno de los primeros lugares a donde llegaron los hermanos. ok. Los hermanos que iban de una provincia de Estados Unidos. Ujú. Fueron misioneros los primeros que llegaron ahí. Y llegué accidentado porque yo estaba regresando de Guatemala capital, Ujú. donde mi sueño enorme siempre fue ser un músico, Ujú. ¿verdad? Entonces yo... ¿Ejecuta algún instrumento actualmente? No. En ese tiempo la ilusión grande era ser un violinista. Ok, ok. De hecho estuve 2 años Ujú. en el Conservatorio Nacional de Guatemala, Ujú. con 14 y 15 años. Ok, ok. Estaba yo muy jovencito y debido a eso, ya para ese tiempo mi padre había fallecido. Mi madre sospechó que yo me podía perder de muchas formas viviendo solito en Guatemala capital. Y entonces, aun cuando ella, con todo el dolor de su corazón, me llevó a Guatemala y me dejó viviendo en una casa de huéspedes, yo iba al conservatorio. Me gustaba tanto que era el mejor de mi grupo, Ujú. ¿verdad? Y que si yo hubiese seguido ahí, pues mi vida sería por allí. Ujú. Sin embargo, como no funcionó por el hecho de que mi madre decía, no, te puedo perder Ujú. o te puedes perder en cosas, regresamos al hogar y yo ingresé al Colegio de La Salle porque tenía que seguir estudiando algo. Ujú. Ujú. Sin embargo, bachillerato, el cuarto fue fatal. Ujú. Yo, gracias a Dios, nunca tuve problemas de notas, pero ahí fue, bueno, no aplacé el recreo porque no tenía nota, pero de ahí prácticamente iba yo mal. No me lo hubiera imaginado. No Los, me lo cuenta, no me lo los hermanos de ese tiempo, de hecho sigo en comunicación con alguien que estuvo ahí, que era el director, inmediatamente estaban en la pelea. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y era una frustración tremenda, pues. Ujú. Cuando tienes una ilusión y te la cortan, Claro, claro. te cuesta muchísimo entrar de nuevo en otro camino. Sin embargo, pues está claro, yo sentí ya la actuación de Dios y de mi madre, que siempre creyó en mí como un buen hijo, un hijo que siempre estudia, que le saca buenas notas. Y bueno, hacia mediados del cuarto bachillerato, o del 10º que es ahora, ya comencé a reaccionar, los hermanos dándome acompañamiento, seguimiento. Al final de ese año ya me invitaron a participar en el grupo juvenil del colegio, ¿verdad? Donde se llegaba a compartir, se rezaba un tiempo, pero se practicaban deportes, cosas de este tipo, ¿verdad? ¿Cómo era, hago una pequeña pausa ahí, cómo era Ricardo Valiente en ese tiempo? Porque los que tuvimos la dicha de tenerlo como rector lo recordamos como una persona pues devota, muy seria, Yeah. pero de adolescente ¿cómo era? Era molestón, era el que hacía No, relajo, no, normalmente no. era noviero, No. era... Sí, en ese tiempo, a corta edad, sí, hubieron un par de novias, Ujú, ¿verdad? ujú. Por ahí fue que mi madre dijo, no, mejor lo regreso conmigo, no se queda solito en Guatemala. Sí, Pero no, regresa. yo siempre fui tranquilo, Sí. un chico obediente. ¿Jugaba algún deporte? Normalmente no. En Guatemala lo común en mi tiempo eran las chamuscas, que lo que le llaman aquí potras. Ah, las potras. Ajá. Las chamuscas en Guatemala, los niños Ajá, del barrio ajá. jugar fútbol. En el colegio jugaba voleibol. Voleibol. Estaba en la selección de ¿Era bueno? voleibol. Más o menos. ¿Y en fútbol? En fútbol no. No. Nunca Era estuve portero, participando. le tocaba ser portero. Nada, cuando era obligatorio el fútbol, estar ahí esperando que llegara el balón y regresarlo, nada más. Ya, ya. Ok, ok. Pues estando en esas, ya cuando ingresé a quinto bachillerato o al 11º, Ajá. es cuando después de mi vivencia en el grupo juvenil hubo alguna experiencia donde pues realmente me pregunté, ¿verdad? ¿Y por qué estas cuestiones? ¿Por qué he venido aquí? ¿Por qué no pude seguir lo que fue tanta ilusión para mí? Etcétera, etcétera. Ujú, Y surgió el tema vocación. ujú. Y dentro del tema vocación, pues Dios llama, Dios invita a quien a Él le da la gana. Ujú. Y es ahí donde comenzó la situación, ¿verdad? De preguntarme.
Lo consulté con uno de los hermanos, él se llama Aurelian O'Dowd, es de Nueva York, y él fue el que comenzó a platicar conmigo. En ese tiempo los hermanos tenían un hermano encargado de la promoción vocacional. Entonces cuando surgía alguien que estaba como preguntando ya mucho, entonces ya llegaba el hermano encargado y abiertamente te proponía, ¿quieres ingresar a un grupo vocacional para conocer qué significa vocación, vocación a la vida consagrada y particularmente vocación a la vida de hermano? Porque después me preguntaban, ¿y por qué no te haces sacerdote? No, el sacerdocio tampoco me interesa. Era me interesa, sí, ser un me hermano. interesa pues la vida del hermano porque es un hombre consagrado a Dios, pero trabaja con los niños. Y también trabaja con los niños pobres. Esa siempre fue una cosita que yo tuve presente, ¿verdad? Siendo joven, pues fui catequista, daba catequesis, y me gustaba más ir hacia los lugares más sencillos de la ciudad. Era algo que Con los niños más pobres. Siempre fue conseguir cositas. Cuando llegaba a la catequesis, pues siempre pues llevar que si bolsitas con caramelos o pequeños juguetitos. Siempre tuve esa cuestión de conseguir por otro lado para darles a otro poquito. Mira qué interesante, ya lo traía. Y bueno, después de ese año de bachillerato, de ahí salí inmediatamente a la casa de formación de los hermanos. Ok, ahí le hago una pregunta. ¿En ese momento tenía dudas o tenía miedo? Por supuesto. Porque obviamente es un gran compromiso, una gran responsabilidad. Hay votos, ¿verdad? Que quizás en algún momento usted pensó, bueno, quiero casarme, quiero tener una vida de opulencia, no me interesa también un voto de obediencia. Entonces ¿qué dudas había en ese momento? Pues ahí como joven. Están todas las dudas que se te ocurran. Sí. Porque están todas las dudas que a uno se le pueden ocurrir. Sin embargo, la certeza, y creo yo que es ahí donde actúa Dios, pues Dios va moviendo las cosas conforme a tu edad, a tu ritmo, ¿verdad? Yo recuerdo muchísimo, mi madre respetó siempre la decisión que yo tomé. Y algo que me gustó mucho de mi madre fue que me dijo, yo voy a ser feliz donde tú seas feliz. ¿Siempre lo apoyó? Si tú te vas a sentir feliz siendo religioso, yo voy a ser una mamá feliz. Mira qué bonito. ¿Verdad? Eso a mí me motivó un montón, pero claro, cuando ya llegas a la casa de formación, en mi tiempo, pues La Salle tenía una casa de formación muy de la época, cada uno en su habitación, ¿verdad? Con todo individual, ¿verdad? No era de duchas comunes o servicios comunes, no, cada uno en su habitación. Y esa noche no dormí ni por casualidad. Y lo primero es, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? ¿Quién me mandó venir aquí? Pero es parte de. Yo estuve en esas, y luego ya rápido te metes en los estudios, porque te complicas bastante, ¿verdad? Hay que estudiar mucho. Esa es la desventaja de poder ser hermano de La Salle. Tienes que ser bueno para estudiar. Tienes que esforzarte bastante, tener esa capacidad de prepararte bien, porque trabajar con los jóvenes implica que te tienes que preparar bien. Claro, totalmente. ¿Verdad? Entonces todo ese proceso fue así, hasta llegar al noviciado. Y eso lo hicimos en mi época, eran 4 años previos, y el quinto, hacer el noviciado, que es un año como de retiro, todo un año, retiro espiritual todo el año, donde profundizas sobre todo espiritualidad lasallista, espiritualidad cristiana, muchas cosas de esas, y al final, pues pronuncias tus primeros votos. Al final del quinto año. Del quinto año. Al final del noviciado ya se pronunciaban votos. De hecho, se hace así todavía. Para ese tiempo tienes que estar claro que, aun cuando me encantaría tener una esposa, o tener una novia, o ver a mis hijos, tú dices, no, estoy renunciando a eso porque quiero estar libre para servir a Dios. Y servir a Dios concretamente en la educación humana y cristiana de los niños y de los jóvenes. Entonces esa claridad es lo que te permite decir después, pues en tu santo nombre, Señor, aquí me lanzo y ya. ¿Había gente que se echaba para atrás? Por supuesto. ¿Sí? En todo el camino. ¿Ah, sí? Algunos a la semana de haber llegado ya iban de regreso. Porque no
A lo mejor por ilusión, Sí. pero la vida religiosa no es por ilusión, es Sí. por opción. Y me imagino que no es fácil. Y es una opción para valientes, Sí, como mi claro, apellido. ¿Ya? claro. Ok. ¿Y a dónde empieza su vida ya como un hermano? ¿En algún instituto La Salle en Guatemala? En Guatemala, sí. Ujú, De hecho, el cuarto año, ujú. en mi tiempo, antes de ser hermano, ya estábamos en una comunidad donde había un colegio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo Y estuvo ahí? ya un año, Un año. era un año. Poco. Todos pasábamos un año ahí, ya dando clases formales. Ah, ok. En ese tiempo ya estaba yo poniendo en práctica ya mi carrera de biología y química, ¿verdad? Dando esas clases. Ujú. Después se interrumpe con el año del noviciado e inmediatamente ya sale uno a un colegio. Ok, ok. Muy bien. Mi primer comunidad fue en Nicaragua, Ujú. en León, de En Nicaragua. León, conozco. Ahí estuve 2 años. ¿Qué tal? Muy bien, Muy me bien. encantó. El calor era horrible, espantoso. Bueno, pero peor que San Pedro, no creo. Calor seco, San Pedro es calor húmedo. Sí. Pero bien, Sí. tengo varios exalumnos de allí con los que platico, Qué bueno. ¿verdad? Varios ahí, varios. Algunos se ven tan viejos como yo, ¿verdad? Ahí estaba jovencito, cuando yo llegué a León. A León. Tengo exalumnos que parece que fuéramos de la misma edad. Ah, sí. No Sí, los ha sí, tratado sí. bien la vida. Pues no sé, Oh, ¿verdad? bueno, la verdad que usted No se mira sé, muy joven. y, Sí, se lo digo pero me agrada que bueno, yo tardé un poquito en abrir el dichoso Facebook. Ajá, sí. Cuando se abrió, bueno, aquí hay un montón de gente. Y me agradó muchísimo, porque en León, en Nicaragua, ahí sí que era yo, bueno, porque me correspondió ser prefecto de disciplina, Ujú. así se llamaba en ese tiempo. Era como el coordinador. Hasta el nombre feo, se escucha como prefecto. Sí, una prefectura es eso, ¿verdad? Ujú. Eso sí sufrieron conmigo. Sí. Eran de este tamaño, más que yo, Ujú, jovencito, ujú. y era encargado de la disciplina de 900 alumnos que tenía la secundaria. Y a pesar de eso, pues, creo Bien. yo que la mayoría me recuerdan bien, Mire qué bonito. ¿verdad? A pesar de que era riguroso. Ahí, y en Nicaragua en ese tiempo, Nicaragua es el primer país a donde llegaron los hermanos. Tienen mucha presencia en Nicaragua. Mire, interesante. No se puede contar la historia de Nicaragua sin la presencia de los hermanos. Mire qué Un interesante. hermano fue el que hizo el primer mapa de Nicaragua, por ejemplo. Imagínense. Los hermanos que llegaron ahí, los primeros misioneros, pues muy preparados, de mucha experiencia. Entonces había mucho respeto, mucho respeto. Y ahí de ahí pasó a Honduras. No, No. de ahí estuve, me trasladaron solo un tiempo a Guatemala, estuve un año nada más, Ujú. en el colegio donde yo estudié, Ok. un año nada más. Y de allí, pues ya se necesitaba alguien que viniera aquí a Honduras. Y yo me imaginaba que me iban a dejar ya en Guatemala, porque en otro tiempo estuve de nuevo en Costa Rica. Ujú. Pues nada, solo un añito y ya. De Para San nuevo Pedro. para afuera, Para San Pedro. para San Pedro. Cuénteme su primera impresión cuando usted llegó a la Salle San Pedro Sula. Pues un poquito como de decir, bueno, vine aquí viviendo el voto de obediencia. Me mandaron no y muchito vengo. quería. No era de mucho agrado. Sí. No ¿Por era la de mucho ciudad agrado. o por el cambio? Por el cambio. Por el cambio. Por el cambio, sobre todo porque ya se había establecido un programa en el colegio donde yo estaba Ujú. y contaban mucho con mi participación, ¿verdad? Entonces Ujú. había como muchos proyectos y todo eso, no porque fuera yo, sino que simplemente implicaba a otro hermano y volver a retomar todo. Entonces el director de ese momento, pues lo sentía mucho y peleó un poquito, pero no. Se impuso al provincial, no, usted va para allá y se acabó. Ujú. Entonces así llegué a Honduras, Ujú. ¿verdad? Sin embargo, rápidamente, muy bien, dando clases yo en bachillerato, Ujú. dando Química y biología. química y biología y educación de la fe. Pero no inmediatamente, usted no fue el rector. No, Porque en no. el tiempo que yo estuve, usted era rector. Sí. Sí. Cuando yo llegué el primer año, era hermano de clase, Ok. para dar Ok. clase. El siguiente año, ya coordinador de primaria y preescolar, Ujú. ya administrativo, Ujú. Ujú. ¿verdad? Entonces ya yo daba clases en sexto grado, en quinto grado, ¿verdad? Siempre la educación de la fe. Ujú. ¿Verdad? Al siguiente año, ya, todo el proyecto de la pradera. Que fue cuando Ese fue el me dijeron tercer año. el tercer año, Ajá. ocúpese de esto
Y ahí nos metimos ya en todo eso. Y bueno, muy joven, digamos, fue rector, ¿verdad? Creo que fui el rector más joven de La Salle en San Pedro. Ok, fue muy joven, habían hermanos de mayor edad, Sí. Obviamente por su edad, imagino yo que de mayor trayectoria como hermanos. Fíjese que, pues, es una pregunta, creo yo, muy humana. ¿Hay rivalidad o hay recelos dentro de... Bueno, le voy a preguntar por hermanos de La Salle, no porque me parece que es algo muy común. Somos seres humanos. Ya. ¿Sí hay? ¿Rivalidad? Recelos o competitividad. Bueno, siempre cuando hay un grupo de personas que están conviviendo las 24 horas del día, pues siempre habrá alguna cuestión. Sin embargo, en mi experiencia no. ¿No? Sí, algo que me tocó un poco feo en los colegios donde yo estuve, siempre fui el más joven. Siempre. Y conviví mucho tiempo con españoles. Mano Miguel, Payo. Aquí en Honduras con Rafael, con Payito, con Miguel Ángel, hermano Juan Antón, ¿verdad? En Nicaragua con hermanos españoles también, la mayoría. Pero algo importante con ellos fue, a pesar de que yo era el joven, nunca me vieron, creo yo, por lo que me comentaban y la forma de trato, nunca me vieron como al jovencito tenemos que cuidarlo porque es inmaduro, porque no es responsable. No, nunca. ¿Lo trataron igual? Igual. Que eso no es bueno. Eso no es bueno. ¿Por qué no? Porque el más joven me llevaba 20 años, 21 años de edad, entonces no tenía yo con quién compartir. Y eso es problema en la vida religiosa. Entonces, o sea, tienes que estar con los de tu edad, con alguien de mayor experiencia que te va ayudando, que te va formando, que te va orientando. Y alguien de su edad. Y alguien de la edad. ¿Y entonces, cómo manejo eso? Pues lo pude manejar en algún momento, después ya no. ¿Se sintió en algún momento solo? Claro, muchas veces. ¿Sí? Con todo el cariño y el aprecio de los hermanos. Claro. Pero los hermanos ya mayores, acostumbrados a trabajar, yo siempre tuve el ejemplo de los hermanos mayores de ser trabajadores, fieles a los tiempos de oración, a los tiempos de comida, ¿verdad? Yo no me puedo quejar de eso. Sin embargo, pues no es fácil para un joven estar conviviendo con hermanos que te llevan 20 años. Sí, es otra forma de ver la vida. O sea, es como que si tienes un hijo único. Claro. ¿Ya? Sí, si tienes un hijo único, pues todo el tiempo está con personas mayores. ¿Ya? Sí. Hay unas ventajas, pero hay muchas desventajas. ¿Sí? Eso es algo, creo yo, que se cuida ahora más. Porque muchas salidas de religiosos, creo yo, fue debido a eso. ¿Verdad? A sentirse solos, no acompañados. Y cuando no te sientes solo, no acompañado, resulta que comienzas a tener actitudes para buscar compañías por otros lados. Claro. Que la verdad que la necesidad de compañía es algo muy humano, muy natural. Claro. Todos necesitamos estar en relación significativa con alguien. Claro. ¿Ya? Entonces con los hermanos mayores, perfectos, ¿verdad? Bien. Nunca puedo quejarme yo de que me irrespetaron. Por ejemplo, cuando yo fui rector de La Salle, todos los hermanos que estaban conmigo en ese momento eran mucho más mayores que yo. Y jamás, por ser yo el joven, ellos sí respetaron algo, o la autoridad que yo no lo haya percibido que la respetaran, no, nunca. En la convivencia, bien. ¿Cómo es la convivencia entre hermanos de La Salle? Porque es algo que yo creo que de estudiantes nos preguntamos. Jugaban, no sé, Monopolio, se ponían a hacer bromas, normalmente jugaban fútbol. Es una vida muy organizada. Sí. Y en mi tiempo, pues bueno, ya había cambiado, pero por ejemplo, Miguel Ángel, Payito, ellos estuvieron acostumbrados a una vida casi de militares, con horario para todo. A tal hora te levantas, la oración, el desayuno, a trabajar, de regreso, descansas, tal hora de nuevo a estar haciendo cosas juntos, de preparación de clase, horas de oración de la tarde, cenar, oración de la noche, a dormir. O sea, muy metódica. En mi tiempo, pues ya era un poquito más suave, ¿verdad? En las mañanas, lo primero es levantarse a rezar. Hay un tiempo de oración fuerte. Juntos, siempre juntos. Es la vida comunitaria. Entonces, la vida comunitaria en la vida religiosa es
indispensable. Cuando no se vive la vida comunitaria hay problemas, ¿verdad? Después del desayuno, cada uno a su lugar, a donde le corresponde. Siempre en comunicación, en organización previa, pero en el día a día es cada uno a su lugar, a su misión en concreto. En mi tiempo, pues, yo a bajar a la rectoría, el hermano Rafael a ver lo de mantenimiento, si tenía clase, Miguel Ángel a jalar para la primaria, ¿verdad? A controlar todo lo de allá. A la hora de regreso, el almuerzo, ¿verdad? Un tiempo de descansar. En mi caso, volver a la oficina, a atender otras cuestiones, ¿verdad? Mucha organización. O correr ya porque ya estaba la pradera, yo tenía que partirme en dos porque también era rector de la mañana, luego cuando se pudo fundar lo de la tarde también, ¿verdad? Estar buscando proyectos, ayudas, es una vida compleja. Sí, ok, entiendo. Entonces, en San Pedro Sula estuvo por espacio de 11 años. 11 años. Y de esos 11 años, me imagino que conoció cantidad de personas que ahora, pues ahora tienen sus familias, tienen sus negocios, algunos incluso pudieron incursionar en política, en arte. ¿Me puede mencionar alguno de los alumnos que usted más recuerde en su tiempo? ¿De los alumnos? De los alumnos de San Pedro Sula. Que los recuerde porque quizás ahora la gente los conoce, o que los recuerde porque tenían algo en particular que... Pues alumnos de mi época, pues así de recordar algunos en particular, más creo yo, en función de cuando yo ya estaba metido mucho en las obras de la pradera. No fueron mis alumnos, pero sí me pareció muy significativo que sin que yo les llamara, fue una promoción muy anterior a que yo llegara. ¿Ah, sí? Siempre de jóvenes profesionales, ya profesionales, pero creo yo que fueron como de 10 años antes de que yo llegara. 10 años. Sí. Y ellos estuvieron involucrados en la pradera. Y ellos, es un grupo que llegaron por su cuenta a ofrecer ayuda. Mire qué bonito. A ofrecer ayuda, y de hecho estuvieron muy comprometidos conmigo, cediendo tiempo de su vida, de sus negocios, porque un grupo de antiguos alumnos con su vida económicamente bien. Pero me impresionó mucho eso, ¿verdad? Que no los llamé, ellos solitos llegaron, un grupito de 5 o 6, y que se dispusieron a estar trabajando conmigo, haciendo bingos. Me recuerdo uno de ellos tenía un restaurante, ya no está. Tuvieron un evento de las motos Harley, que creo que venían de México. Bueno, llegaron un montón de tíos ahí con sus motos y todo. Todo lo que se consumió, todo lo que implicó la actividad, lo donó expresamente a la pradera. Y bueno, ellos como grupo, pues ahí en el gimnasio del colegio, haciendo un bingo con premios, todo lo obtenido en eso, en ayudas directamente para conmigo. Gran labor poder mantener la obra funcionando en la pradera, ¿verdad? Sí. Porque las hay en la moderna. En la moderna, pues de alguna manera subsidiaba, si no he entendido mal, la pradera. Algo. Muy poco. Ya. Yo era rector, yo simplemente podía pasar de aquí para acá, pero también el colegio como tal tiene obligaciones para con otras obras. Un colegio de pago como la Salle de San Pedro, en mi tiempo, pues se obtenía una cantidad de dinero fuerte para poder sostener obras muy populares en Guatemala, por ejemplo, o donde se necesitara. En ese tiempo, pues yo me comprometí mucho en buscar mucho recurso por otros lados, ¿verdad? Por otros lados. Y, pues bueno, solo Dios y yo sabemos, pero es gracias a Dios que yo encontré mucha ayuda en muchas personas. Mucho padre de familia, muy, ¿cómo decir? Muy involucrado.
Sí, involucrados, pero sin hacerse notar. Qué bueno. Por ejemplo, había una persona en la pradera, por ejemplo, yo sí tenía muy claro desde el inicio, no podemos atender a niños tan pobres, solo recibirlos a las clases. Y son niños que van sin desayunar y a lo mejor comieron el restito del almuerzo del día anterior. Entonces esos niños jamás iban a responder. Si un niño no va comido, si no tiene nada en la barriga, menos le llega al cerebro. Sí. Entonces el compromiso primero fue, demos de comer, demos de comer. Y eso fue un trabajo muy grande. Una madre de familia del colegio de La Salle también me ofreció, por decir, cuente con azúcar la que necesite para en lo que está preparando para los niños. Nunca compré una sola libra de azúcar ahí. Imagínense. Y eso es un impacto en tantas familias hoy en día. Bueno. Ahora, pues, muchos de ellos profesionales de la pradera, que Sí, tienen sí, hijos, sí. o sea, uno no sabe el impacto, ¿cómo le podría decir? De lo que viene después. Claro, Cambia la vida claro. económica, la educación, la forma de ver la vida, y estas personas de alguna manera también proveen para sus hijos. Sí, sí. Es una obra que no se ve en el... Sí, de hecho sí, ¿verdad? Sí. Y es algo que... Gracias. Es algo que... Muchas gracias. Que es de esperar, ¿verdad? Claro. Uno no puede decir, no es que estoy haciendo esto para que cuando sean grandes, no, tú vas viviendo cada día. Claro que tienes un objetivo, ¿no? Claro, claro. Y ahí en la pradera, pues todo el tiempo fue, estos niños deben seguir y deben llegar a la universidad, porque eso sí lo tuve yo claro desde un principio. No pretendo que los niños se queden después con trabajitos de medio pelo, que si zapateros, que no, deben llegar a ser profesionales y deben llegar a la universidad. Claro, claro. ¿Verdad? Y seguro que eso les inculcaban, ¿verdad? Seguir preparándose. Desde un principio, ¿verdad? Eso fue algo muy, muy claro en los padres de familia y en los docentes, ¿verdad? Para que cada uno desde su trabajo y desde lo que le correspondía, pues estuviese enfocado en relación con los niños. 11 años en La Salle. 11 años de esfuerzo, de muchas generaciones y todo. Luego usted sale de La Salle en el 2004. 2004. ¿Afectó lo que usted me comentó? Que quizás no tenía pues una compañía de su edad, ¿verdad? ¿O por qué motivo sale Ricardo Valiente de La Salle? Bueno, por lo mismo, ¿verdad? Y hay momentos en los que te cuestionas y dices, si no vas a ser fiel a Dios al 100%, no tienes que estar aquí. Yo eso lo tuve claro siempre. Yo siempre estuve enamorado de mi vocación como hermano. Como decía aquella canción, o sea, me partió el corazón. Y uno no puede andar en la vida religiosa con el corazón partido. Lo tienes que tener bien completito y solo para Dios. Las circunstancias, a veces la soledad, que la soledad siempre es mala consejera, el estar en función siempre de estar dando, buscando para los demás, si no te ocupas en lo tuyo, comienzas a sufrir tú. ¿En qué sentido? En cuanto que todos necesitamos atención. El religioso necesita atención también. Necesita atención de otro hermano, que se preocupe por ti, que te pregunte cómo estás, cómo te sientes bien, eres feliz. La comunicación, eso se necesita también en la vida de un religioso, indistintamente de qué orden sea. Cuando te metes mucho en estar haciendo, descuidas esas partes. Descuidas también algo importantísimo en la vida religiosa, que es tu vida espiritual personal. Muchas veces me tocó andar casi de ejecutivo más que de hermano. Y es ahí cuando yo me comienzo a decir, ¿realmente estoy siendo fiel a mi vocación con lo que estoy haciendo? Pues sí, todo el mundo, gracias a Dios, valora lo que estoy haciendo. Hay cierta admiración por lo que hago. Pero si ya no te comienzas a sentir completamente feliz donde estás, pues puedes comenzar a fallar. ¿Era infeliz en ese momento de su salida? Más que infeliz, no.
sentir carencias, Ujú, y lo afectivo se impone siempre en todo, porque ujú. somos personas y necesitamos del afecto, ¿ya? Cuando no tienes esa parte, pues te comienzas a cuestionar. Y entonces yo tardé 2 años repensándome. Fue importante una religiosa que conocí, psicóloga, Ujú, quien me ayudó muchísimo a clarificarme. Por eso es que, y para este tiempo, pues yo ya había estado en España estudiando también el ujú. área un poquito de psicología, orientada hacia la intervención familiar. Y por ahí fue que fui descubriendo otra faceta en mí, ¿verdad? De, de trabajar por la familia, de intentar ayudar a muchas parejas en situaciones de riesgo. De hecho, lo hago todavía bastante, ¿verdad? Pero también fue un momento en el que ya hubo necesidad de repensar y de decir, ya cuando no eres fiel a Dios, te puedes quedar, pero corres muchos riesgos. ¿Cómo cuáles? Comenzar con dobles vidas, ¿Vio alguna vez Dobles Vidas? no. ¿No? Sin embargo, estar a punto de es lo que hubiese significado realmente más que un problema, un escándalo, pero también un dolor para una congregación. Entonces, llega el momento que decir, antes de dar escandalitos, Ujú, pues mejor sigo mi camino. ujú. Y es lo que hice. Ok, y ¿Ya? situándome en ese momento de su vida, ¿qué edad tenía? 36 años. 36 años. Ok, situándome en esa edad, ¿cómo vive internamente esa, digamos, esa lucha, esa crisis interna que por un lado piensa, quiero ser fiel a mi vocación, pero también tengo una vida construida? Ujú. Tengo personas que pues están confiando en mí, pueden ser otros hermanos, autoridades, qué sé yo. ¿Cómo lidia internamente con ese conflicto? Es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Eh, Cuando quieres hacer las cosas bien, todo ese replanteamiento de un estilo de vida te hace sufrir como no tienes idea. Muchísimo, muchísimo. Eh, Tú imagínate que comienzas a decir, quiero dejar a mi esposa, tengo que dejar a mis hijos. O sea, te duele un montón, ¿verdad? Claro, es más duro renunciar a una esposa y a unos hijos, Claro, porque son parte de ti, son carne de tu carne. claro, En claro. el caso de una orden, Pero también es es duro. durísimo en cuanto que también has dejado tu vida. Y tomar una opción de esas a la edad que yo tenía, sabía lo que me atenía. Ujú. ¿A qué sí Porque, tenía? hombre, renunciar a una vida donde sabes trabajar, donde te han formado para trabajar, pero donde realmente no te cuesta nada, te enfermas, pues ya sabes que te dan un médico, si tienes, te falta ropa, pues te la dan. Eso sí, te vas con tu maleta, de tu ropa personal, otra cosa no. Claro. Entonces, así como llegas, así sales. Y enfrentarte a una vida de desconocimiento. Yo ingresé de 17 años. Mi madre tuvo que dar una carta de permiso porque era menor de edad. Y salgo 20 años después, salgo a un mundo desconocido para mí. Totalmente desconocido. Donde lo que priva afuera, pues todo es dinero, no puedes confiar en nadie, así de buenas a primeras. Mm, la vida es muy dura fuera de la organización de la vida religiosa. Y Eh, dentro de la vida religiosa, imagina usted el hermano Ricardo Valiente, un nombre, una trayectoria, y digamos, a empezar nuevamente en algo, me imagino que es duro. No tiene ese respeto, no tiene esa Durísimo, trayectoria. durísimo. Y te topas con personas que estando dentro te tenían en un altar. Ujú, Sales, te ponen en el sótano de su casa. ujú, No te quieren ver, no te quieren saludar, te tratan de traidor, de todo. ujú.
¿Tenía miedo al es que dirá? comprensible. Nunca, Nunca, jamás. ¿no? Y eso sí, se lo debo a Dios. Ujú. Que yo lo puedo decir que lo pedí mucho a Dios. Que lo que digan de mí no me afecte en lo más mínimo. Y mira que Dios ha sido muy fiel conmigo en esa parte. ¿Sí? Porque si uno vive en función de lo que quieren los demás, estás fastidiado. Sí, Estás en función de los demás. sí, Tú tienes que estar en función de ti mismo. Incluso, tienes problemas con tu familia, ¿verdad? Cuando tienes un religioso en tu familia, te tratan muy bien, eres una autoridad. Llega después sin sotana, ya, adiós, como que se perdió, ¿verdad? Y es duro y es difícil, sí. pero es parte de tu opción. Es parte de tu opción. Ya comienzas a construir tu propia vida. Y en algún momento, después de haber renunciado, ¿se arrepintió de la decisión que tuvo? No. ¿No? Es decir, yo no salí mal de la congregación. Sé de hermanos que lamentaron muchísimo. Yo creo que la mayoría lamentó muchísimo que yo me fuera. No me vi haciendo escándalos. Ujú. Yo salí muy silenciosamente. Claro, Porque no es lo correcto salir haciendo escándalos de un Claro. lugar que te ha tratado tan bien. claro. Por supuesto, yo me considero hermano internamente y moriré como hermano. Hay cosas que Dios no te las quita. Claro, Dios te dio una vocación, no te la va a quitar. claro, Eres tú quien decide ya no vivirla. claro. Yo siento la vocación para seguir trabajando en la educación y Ujú. por la gente sencilla. Es algo que no se me quita, porque Dios me lo regaló, ¿verdad? Así de sencillo. Irrevocables son los dones. Y bueno, yo sigo pues queriendo muchísimo a la obra de La Salle. Dios sabe por qué no estoy trabajando en una obra lasallista, ¿verdad? Claro, claro. Pero igual, con los hermanos que conozco, pues aquí en San Pedro es donde más he estado en comunicación. Este año me invitaron, parece mentira, pero ya de cuando comencé en la obra de La Pradera ya fueron 30 años. Ujú. Me invitaron este año, estuvo muy bonito. ¿Cómo se ¿verdad? sintió? Muy bien, Muy bien. muy bien. Te atacan los sentimientos, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero bueno, y es más difícil cuando las cosas han cambiado. Porque de cómo se comenzó ahí, gracias a Dios, realmente eran los niños más pobres de todos esos sectores. Sí. Y la presencia de La Salle ayudó muchísimo, muchísimo, porque no era solo el centro, después eran exalumnos que llegaban los sábados. Yo tenía grupos de exalumnos donando horas, dentistas, médicos, que llegaban y atendían a los niños Ujú. gratuitamente. Mucha ayuda, incluso de la parte de la municipalidad de ese tiempo, ¿verdad? Era un problema la conectividad eléctrica ahí, parecían telarañas, todo el mundo robando. La municipalidad nos ayudó, pues, nos ayudó un montón, pusieron orden en todo eso. O sea, La Salle como tal llegó a ayudar mucho todo el sector, Qué bueno. ¿verdad? Lástima que no se pudo continuar con el estilo de obra que se tenía, porque ya es una obra de pago, los niños más pobres ya no pueden ingresar, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que los hermanos pudieron hacer posteriormente, Ya. ¿verdad? Ok. Y bueno, y en este periodo que sale, yo siento que, no sé si en otras partes del mundo, pero en Honduras somos muy duros, muy duros. Es diferente, pero recuerdo yo en San Pedro Sula se habló de un pastor, ¿no? Un pastor evangélico que se casó y usted leía en las redes sociales la cantidad de cosas que le decían, pues no sé si son ciertas o no, pero o sea, es gente que seguramente no tienen evidencias y lo insultaban, que tenía ya el amante y que no sé qué. En su caso, estoy casi seguro que se dijeron muchas cosas en su salida. ¿Le dolieron esas cosas? ¿O se dio cuenta en su momento? No, No. sí, o sea, cuando hay un cambio tan radical,
Y era porque precisamente nadie se imaginaba que yo podía renunciar. Pues se comienzan a armar muchas conjeturas, ¿verdad? Evidentemente la parte que en primer lugar aparece es, bueno, ya tenía alguien con quien. Normalmente cuando se suceden estas cuestiones también ya lo que te va cuestionando es porque has descubierto una dimensión en tu persona en relación con otra. Claro, claro. ¿Verdad? Evidentemente cuando yo me retiré ya había un interés sentimental por alguien, ¿ya? Que ese alguien, pues 2 años después es con quien formalicé yo mi vida. ¿Es su esposa Y es mi actualmente? esposa actualmente. Es su esposa. ¿Ya? ¿Cuánto tienen de casados? Ya, ¿son qué? 17, 18 años, 19. 18 años. ¿Qué? Son 2 años después de cuando yo salí. Claro, claro, claro. Y tiene dos hijos. hijos. ¿Varones? No, una chica. ¿Una chica? ¿Qué edad tiene? Natalia de 17, ya cumplió 18 Ya años. cumple 18. Felicidades. Y Ricardo Junior, que tiene 12. 12. ¿Están iniciando la secundaria y la universidad? Sí, la Sí. universidad comienza el próximo año. Ah, mira, ¿y cómo se siente? Orgulloso. Feliz, Feliz. muchos años entregando diplomas o títulos en graduaciones. Ujú. El año pasado me entregó a entregarle a mi hija. Son sentimientos únicos, ¿verdad? Sobre todo porque mi hija, pues es como, me recuerda mucho de como yo fui. Ujú. Desde pequeñita, nunca me metí con ella en sus tareas, Ujú. nunca. Solita, muy, muy centradita, de excelencia académica toda su vida como alumna. Muy pocas veces, solo cuando ella tenía alguna duda grande, me preguntaba cosas. De allí, en toda su vida, desde preescolar hasta bachillerato, jamás tuve que preguntarle, ¿ya hiciste la tarea? No, nunca. ¿Verdad? ¿Salió a usted, a la mamá o a ambos? A ambos creo yo, Está bueno. a ambos creo yo. Aunque mi esposa siempre dice, no es que ella es idéntica a ti en lo que me has contado como estudiante. Mi madre sí dice, ahora mi madre ya está muy mayor, ¿verdad? Pero cuando estaba mi hija en preescolar, primero decía, es que verla a ella era verte a ti. Ujú. Nunca tuve yo que estar diciendo, estudia, haz tus tareas, ni nada de eso. Ujú. Con el segundo, es un varoncito, ya es distinto, porque primero los hijos son distintos. Ujú. Y al ser varón, pues tiene el apego que corresponde con su mamá. Y las mamás son más consentidoras, Ujú. ¿verdad? Sin embargo, también desde segundo grado, decirle, a partir del siguiente año, te levantas solito, no te voy a recordar, te ocupas de tus tareas, si tienes dudas me preguntas. No voy a volver a insistir, ¿verdad? Eso sí, hablando con los docentes, no me pidan maquetas, que las detesto como educador, perfectas, porque quien las hace es mi hijo, no los hago yo. ¿Sí? Lo común es que normalmente tú como papá estás ahí Sí, pegando ayudando. cosas Sí, y sí. van las maquetas hermosas, pero no es un trabajo que hagan los niños, entonces ahí pierdes aprendizaje. Han entendido muy bien los docentes cuando he dicho eso, y ya mi hijo va en su ritmo propio también. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y con ellos soy claro y decirles, si un día ya no estoy, tú tienes que seguir. Si yo estoy detrás de ti todo el tiempo, te voy a hacer apegado y entonces no eres libre. Independiente, sí. Independiente, tienes que estar buscando ser siempre, siempre, Ujú. siempre. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, verdad? Y eso es lo que se insiste mucho con los papás ahora, ¿verdad? Ujú. Lograr que tu hijo cada vez sea más autónomo, Ujú. ¿verdad? Autónomo para bien, Ujú. ¿verdad? Y ahora, Pero bien, yo feliz con Ah, mis hijos, gracias a Dios. buenísimo. Son muy obedientes, ¿A son quién muy se parecen? cariñosos. ¿A usted o a la mamá? Pues, Físicamente. pues físicamente mi hijo se parece a su mamá y mi hija se parece conmigo. Ah, mire. Bueno, por ahí va la genética siempre, ¿verdad? Sí, sí. Puedo como intuir un poco con quién tiene un cariño especial. Me da la impresión. O se quieren por igual, como Los hijos se Los quieren hijos por igual. se quieren Los quiere uno de forma distinta. distinta. Sí, ¿verdad? Y tienen necesidades diferentes. Tienen necesidades diferentes. Mi hija Natalia, es que es distinto. Bueno, ¿tú tienes hijos ahora? No, no, no. No. Todavía no. Pues normalmente, cuando se tiene una niña, Ujú, las niñas están siempre enamoradas de papá. ujú. Y es lo normal, correcto. ¿Ya? Y los varoncitos es con mamá. Con mamá. ¿Sí?
Entonces, con mi hija Natalia, todo el tiempo, desde pequeñita, de bebé, la tenía yo abrazada, y había alguna persona cerca, alguna mujer cerca, y comenzaba a darme besitos. Por ejemplo, estábamos en la Eucaristía, por ejemplo, y en las bancas de atrás alguna señora, alguna mujer, y se quedaba viendo mucho, ella inmediatamente abrazar más y estar dando besitos, como diciendo, este es mío, ¿ya? Eso es muy común. Y ese apego es muy común de las niñas hacia el papá, ¿verdad? Por la diferencia de sexo, etcétera, etcétera. Ella todo el tiempo con unas atenciones, y siempre la confianza se va a tener más con un papá. Tienes confianza con mamá, pero en lo fundamental es la figura del papá. Con los varones es lo contrario, ¿verdad? Con mi hijo va a aprender ya que jugar de patadas, que las pelotas, porque son personalidades distintas, pero él todo el tiempo con su mamá. Ya. Ahora que ya está un poco a punto de ser ya puberto, ¿verdad? Todavía no ha entrado en la adolescencia, es cuando ya comienza a disfrutar que vamos a la barbería juntos. Y bueno, de niño siempre él ha tenido la claridad de que los niños comparten con su papá ciertas cosas, ¿verdad? Hay algo que nunca he podido cumplir, porque él me decía, pues, papi, cuando nos vamos de pesca juntos, solo tú y yo. Eso es algo que no se lo he podido cumplir, ¿verdad? ¿A dónde de pesca aquí? Sí, está difícil. Está difícil la cuestión. Pero ahorita que ya está creciendo, ya tengo yo que platicar bastante con mi esposa y decir, deja porque ya lo disfrutaste bastante tiempo. Ahorita él solo está comenzando a intentar comprender ya otro tipo de cosas. Sí, claro. Tienes que pensar ya que ya no va a querer que lo estés besando cerca de sus compañeros, que llevarlo o acompañarlo al colegio ya no mucho le va a gustar, etcétera, etcétera. Y eso es difícil. Y es normal. Es lo normal, pero también es el primer sufrimiento de una mamá con los hijos varones. Sí, claro. Porque las mamás los quieren tener más pegados todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Es interesante. Y todo eso se va viviendo y se va conforme lo vas experimentando. Claro. Yo tuve que hacer un proceso muy claro, aplicar la psicología para mí mismo, ¿verdad? Porque fue un cambio rotundo de vida, ¿verdad? De pasar de tener muchos hijos, pero ninguno a la vez, a tener 2 solamente, pero en una relación distinta, ¿ya? Yo sufría un montón cuando iba a la pradera, pero un montón, ¿verdad? Porque cuando no tienes mucha experiencia, te llega una mamá con un niño casi muriendo y tienes que salir corriendo, lo llevas a una clínica o comienzas a dar dinero y se te arman aquellas filas, después te engañan y te dicen de todo, pero es parte de la situación compleja de la gente pobre, ¿no? Después aprendes que no es así, que tienes que ayudar de otra forma, ¿verdad? Pero eso es distinto de cuando tienes tu propia familia. Claro. Ya tus hijos te duelen, pero muy duro, cuando se enferman o cuando por alguna razón tú estás limitado económicamente y no les puedes cubrir lo que necesitan, ¿verdad? Porque tus hijos te piden, ellos no preguntan si tienes o no, ¿verdad? Claro. Y eso, ya que toca el tema económico, ¿a qué se dedica actualmente? Cuénteme un poquito de su trabajo, a qué se ha dedicado después de ser hermano de la SAI. Bueno, cuando regresé a Guatemala, me tocó muy duro, porque en Guatemala, como te comentaba hace un rato, era mundialmente desconocido. Sin embargo, estuve trabajando como consultor de algunas editoriales, ¿verdad? A las que yo les di entrada aquí en Honduras. Hay una editorial grande a la que yo le di entrada y después se desarrolló un montón, porque en La Salle todo el mundo preguntaba qué usan en La Salle y lo compraban, ¿no? Claro. Esa editorial estuvo ayudándome muchísimo en la pradera, ¿verdad? Me donaban muchos libros, yo compraba los textos para los niños de la pradera y así nos fuimos relacionando muchísimo. Estuve trabajando con ellos de inicio. Luego me tocó ser director general de un colegio bilingüe en Antigua, Guatemala. No sé si te suena Antigua, Guatemala. Muy lindo, Antigua. Okay. Sí, me encanta. Un colegio grande. Sin embargo, tenía prohibido hablar de Dios en ese colegio. ¿Te imaginas? Qué difícil. Y se me olvidó un día
Y en la formación, como todos los días en la Salle, ¿verdad? O en la primaria, en la secundaria los lunes, todos los lunes en formación que la inicié, a los papás les pareció muy bien hacer una reflexión diaria allí. Y comencé ese día, se me olvidó, y comienzo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Bueno, a la hora estaban llamando al colegio que si era del Opus Dei, que si era no sé qué, y que ahí habían hijos judíos y que por lo tanto yo tenía que permitir que un rabino llegara. Bueno, en buen catracho se revolvieron los padres de se familia. revolvieron los padres de familia y ahí estuve 5 años ¿Por qué salió de ahí? aguantando. Ya, ¿Por eso? ¿Por la parte? un poco por eso. Ya no quise. Yo creo que el no seguir con ciertas cosas que se me pedían ya no les gustó, ¿verdad? Pero si yo vivo de la educación, yo actúo en función de mi identidad como educador. Ujú. Y por encima de cualquier cosa está mi ética como persona y como educador. Claro. Y ahora va muy bien, y estoy muy agradecido. Sé que algunas personas de allí valoraron muchísimo mi trabajo. Muchos padres de familia reconocieron mi trabajo ahí muy bien. Gané muchísima experiencia, ¿verdad? Luego, cuando ya dejé de trabajar ahí, inicié con más fuerza mi misión, que yo le llamo de seguir trabajando con las familias, y sobre todo en consultoría en consejería familiar. ¿Verdad? Que he podido acompañar a muchas parejas, a familias en situaciones de divorcio, de cosas de esas. Pero eso es como a nivel de servicio y vocación. Como de servicio, y viviendo un poco de eso siempre. ¿Ah, sí? A la par de, pues, que me metí mucho en el tema de la consultoría educativa, ¿verdad? De hecho, aquí a Tegucigalpa, la hermana directora, cuando yo vine, me invitó. Cuando estudié en España, parte de mi tesis fue hacer un programa de escuela de padres. Yo pues escribí uno, se llama Crecer en Familia, y ese me pidió la hermana directora venirlo a trabajar, ¿verdad? Vine una semana en escuela de padres de 5 a 7 de la noche, ¿verdad? No sé cómo me aguantaron durante toda la semana. Reunido como con 800 parejas por ahí, más algunos padres y madres de familia solos. Y estando en eso, en el día la hermana directora me pidió que le ayudara con algunas charlas para sus profesores. Y platicando con ella, ya me preguntó y me comentaba situaciones del colegio. Y concretizamos hacer una evaluación de su colegio, una auditoría educativa que yo le llamo, a todo nivel. Todo sujeto a evaluación, como si iniciáramos un proceso de acreditación educativa. Pues mi trabajo estuve viniendo por 4 meses, una semana de cada mes, entrevistando a todo el personal, revisando cómo llevaban todos sus procedimientos, todo. Al final, en el mes de octubre, ya le entrego a la hermana, este es el estudio, esto es lo que necesita su colegio para seguir bien. Creció mucho el colegio, pero no había suficiente control de todo lo que significa, ya muy mayor, ya no podía ya ir a preescolar ni a primaria. Claro. Y el equipo de trabajo pues no estaba muy bien. Cuando le explico todo, ya me pide venir todo el mes de noviembre de ese año, desde 2016. Durante un mes ya pues me dieron alojamiento para mi familia, nos vinimos toda la familia, ¿verdad? Porque estar un mes fuera, pues nunca es conveniente, ¿verdad? Claro. Y a raíz de eso ya la hermana me pidió quedarme un año, ¿verdad? Para que realmente, porque me dice, si usted me deja esto aquí, ¿cómo voy a hacer para que realmente el colegio vaya por otra organización? Y bueno, un añito se ha convertido, ya llevo el 8º. Imagínense. Ya casi entonces, alcanza la SAE. Exactamente. Desde un principio me pidió que siguiera como asesor académico del colegio. Entonces me toca, pues, controlar
todo desde preescolar hasta secundaria, de todo lo que es el proceso académico, ¿verdad? Se reorganizó todo, junto con una parte muy importante que yo no la puedo dejar a un lado, el trabajar también por las obras sociales de la obra. Yo siento, hablando con usted, siento que ahí está su corazón, mi hermano. Siento que su corazón está en la educación, pero está en la educación a los pobres y las obras sociales. ¿Me equivoco? Sí. ¿Sí? Es algo que no he podido hacer. De hecho, recién terminada mi etapa como director en este colegio que te comento, yo vine a San Pedro Sula, porque siempre he tenido el sueño de cumplir lo que ya no pude hacer antes de retirarme con las obras de la pradera, que yo quería una fundación allí. Porque ya sabía que tarde o temprano iban a pasar esas cosas, porque no es porque alguien más no lo pueda hacer, no es que necesitas mucho cuando quieres trabajar en obras sociales. Los pobres implican mucho trabajo y mucho dinero. Entonces, vine, hablé con ciertas personas, porque el proyecto está todavía, y yo sé que va a darse en algún momento, que es crear una fundación por la familia y por la educación. Para la gente de la pradera. Para quien sea. Para quien sea. ¿Sí? Sí. Por supuesto que en San Pedro, y coincidió mucho porque cuando yo comencé a vislumbrar esto y a creer y a trabajar, quien fue, es una persona muy preparada, es un doctor en España, de la Universidad de Santiago de Compostela, que es donde yo estudié. Platicábamos un poco de a qué me dedicaba yo y cómo estábamos enfocando el tema de la familia. Él es exalumno de los hermanos de la Salle de Santiago, y él fue quien dirigió mi tesis de la psicología en intervención familiar que estudié allí. Ese año, fue en el 2014, recién terminado yo de ser director, se comunicó conmigo y me llamó y me pregunta, mira, ¿te gustaría ayudarnos con la Fundación Familias Mundi? Es una fundación por la cual yo llegué a estudiar a España. ¿Sí? Ellos me otorgaron una beca por mi trabajo en los colegios católicos. Claro. Y ellos me cubrieron todos los gastos de cuando yo estudié allá, ¿verdad? Alojamiento, pago de universidad, todo. Lo único que pagué yo fue el boleto. Y me invita, me gustaría, claro, cuando yo estuve estudiando en España era hermano, y él me conoció como hermano, pero después me conoció ya como ex religioso de la SAI, y me propuso ser el presidente de la Fundación Familias Mundi para Guatemala. Y en España las fundaciones son fundaciones muy serias, ¿no? Entonces ya con un notario yo tengo el nombramiento de mi persona como presidente de la Fundación Familias Mundi. Entonces yo digo, bueno, de nuevo, un llamado de Dios a seguir trabajando por la familia, ya no solo por la educación, por la familia también. Es decir, si cambiamos la familia, vamos a cambiar la sociedad. Van de la mano. Si formamos a nuestros hijos bien en nuestras familias, vamos a tener una sociedad distinta. Eso es lo que promueve Familias Mundi. Y eso fue lo que me animó. No, algo tiene que estar esperando, algo se tiene que hacer. Y regresé a San Pedro y hablé con algunas personas y me ofrecieron su ayuda. Sin embargo, no cuajó la idea. Mucho exalumno, hablando con los exalumnos, en ese momento yo inicié un fondo para estructurar la fundación. Se necesita tener bastante platuca para poder iniciarla, ¿no? ¿Cuánto se necesita? Sí, puedo preguntar. Más o menos. Más o menos 250,000, 300,000 empiras tienes que tener de inicio, ¿verdad? Para poder comenzar. De hecho, varios exalumnos me enviaron su aporte. Estoy muy agradecido por eso.
existe todavía ese fondo que necesita crecer. Pero llegó un momento en que se detuvo. Entonces, bueno, yo intento seguir como hombre de fe diciendo, bueno, Señor, tú sabes en qué momento surgió lo del colegio y bueno, también hay que trabajar para atender Claro, a tu familia, ¿no? claro, Entonces, claro. me metí de hecho a este tipo de trabajo con las hermanas. Tenemos un proyecto de 100 casas para 100 familias pobres. Es un auténtico residencial, casas muy dignas para las familias de escasos recursos. Se llevan construidas 71 casas. Wow. Eh, Gran obra. 100 y casas. cada casa, no cajitas, me atrevería a decir casitas casi de este tamaño, de este residencial, ¿verdad? Donde se piensa, pues, la habitación de los padres, la habitación de los niños, la habitación de las niñas, su cocina, comedor, ¿verdad? Una pequeña salita y un pequeño patiecito. Ahí me he desbocado un poquito. Sin embargo, surgen cosas especiales, por ejemplo, casos terribles. Instituto San José del Carmen es un colegio católico y por lo tanto no puede cobrar exceso en colegiatura. Claro. Es más barato que la Salle. Claro. Pero tenemos ahí hijos de profesionales que ambos trabajan, ¿verdad? Para estar bien. Y sin embargo hay muchos casos de jóvenes con unos abandonos espantosos. Espantosos, ¿verdad? Abandono. A todo nivel. Yo jóvenes que he conocido ahí, el colegio tiene psicólogas, pero igual siempre, no estoy yo como psicólogo ahí, sino como asesor académico. Pero coordino un poquito el departamento de orientación. Y me toca pues estar escuchando las dificultades que hay. Hay momentitos en los que, bueno, se pregunta cómo puedo abordar tal caso, ¿no? Pero nos hemos topado con unos niveles de abandono tremendos, donde chicos están en situaciones donde el conflicto de ambos padres es enorme o están en procesos de divorcio, desaparición o de separación, o padres con problemas de drogodependencias, y te surge la misma cuestión, ¿verdad? En concreto, hace muy poco, el caso de un joven que lo encuentro así agarrándose y moviéndose de uno de los pilares dentro. ¿Qué pasó? Es que me siento muy mareado. ¿Comiste en la mañana antes de venir? No. Pues ven, vete, ve a buscar tu lonchera. ¿O quieres que vaya a buscar tu lonchera? Es que no traje lonchera. ¿Y por qué? Porque no me ponen lonchera. Voy a preguntar a la clínica qué pasó con fulano. No tiene nada en el estómago, está mareado, no sé lo que pasa. Bueno, ya llevarlo a la cafetería, por favor, dele de comer. Si hay juguito, esto y el otro, ya. Después yo le voy a pagar. Y me comenzó a enterar. Su mamá tiene graves problemas de alcoholismo, no vive con ella. Lo dejó en casa con la abuela. La abuela tiene gravísimos problemas de alcoholismo. Dios santo. El papá es un abandono completo. Un tío lo rescató de la mamá siendo pequeñito. Ese chico no tiene ningún problema. No fuma, no bebe. ¿Cómo ha sobrevivido hasta 10º? Y siendo un joven bueno, le gusta cantar. Me enteré de que anda cantando en la Laguna Verde, le llaman, por aquí rumbo a Santa Lucía. Es un lugar, sí, ya sé. en los domingos, Medio bueno. para poder tener dinerito para comer. Wow. En un colegio de pago, bueno, con un nivel de desnutrición espantosa. Y te sale gente, un padre de familia pediatra, en una escuela de padres, me comenta de un caso de una compañerita de su hijo que está en 2º grado. Mira, hay gente buena por todos lados, con deseos de ayudar. Yo pienso que siempre buscar buenos proyectos
para ayudar a la gente como que tenga necesidad, es factible. En medio de la situación grave de pobreza que tiene Honduras, pienso que es importante. Entonces, van surgiendo eso, y qué fácil sería si tienes una fundación donde este niño que está en un gravísimo riesgo social pueda ser atendido, acompañado, promovido en educación. Hermano, yo estoy seguro que nos van a ver personas, exalumnos que lo reconocen, que lo recuerdan con mucho cariño. Y a veces por el día a día quizás no se han involucrado en una obra. Pero como dice usted, hay buenas personas y son buenas personas. Ya, claro. Y si le pudiera preguntar a usted, esas personas que recuerdan, ¿verdad? De que ese espíritu de la Salle, que yo lo veo en usted, o sea, que el espíritu de la Salle es esa vocación, es a las personas que necesitan, a las personas que no pueden. Quizás ellos no saben cómo. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cómo? Y estas personas, ¿cómo ellos pueden empezar? ¿A dónde? ¿A quiénes? Está todavía, como te menciono, el proyecto. Una fundación es algo que de inicio necesita mucho trabajo, pero es algo que puede permanecer, ¿verdad? Porque es algo que tiene estatutos, que tiene, qué sé yo, revisiones de todo tipo. Y para que los proyectos no se caigan, necesitas tener un fundamento. Y ese fundamento es la organización que te permite tener una fundación. Entonces, lo ideal es iniciar la fundación, estructurarla, definirla legalmente. De hecho, yo tengo estatutos y todo ya hecho. Yo tengo todo. ¿No está registrada? No está registrado porque pues, se necesita pues, fondos, se necesita también tener pues ¿cómo se llama? La junta directiva, y tienes que tener personas que realmente quieran colaborar contigo. Si alguien... Teniendo ya eso, ¿qué es lo que se puede hacer ya? Hay mucha gente que tiene sus posibilidades de empresa socialmente responsable. Cuando tú tienes una fundación, y hay unos medios concretos, ¿verdad? En que puedes otorgar un recibo por unos fondos que envías, y eso, todo esto de responsabilidad social empresarial, que les ayuda con sus impuestos, ¿verdad? Y de esa manera ir incrementando unos fondos que te permitan iniciar pequeños proyectos, ¿ya? Esos pequeños proyectos son los que pueden atender directamente las necesidades que van surgiendo a nivel de educación y a nivel de formación en familia. Son dos cosas importantes. Claro. De hecho, hay exalumnos que me han preguntado, bueno, ¿y cuándo va a retomar? Pues cuando logremos recaudar fondos iniciales para que esta fundación pueda estructurarse. Hay que pagar abogados que te ayuden, ¿verdad? Implica tener uno tiempo para, yo sé que hay exalumnos que son abogados y que pues a lo mejor por ahí puede colaborar, ¿verdad? Y cómo, si quisieran contactarlos, algún exalumno que es abogado o alguien que dice, me gusta esta visión, yo quiero colaborar, quiero devolver algo que yo recibí como alumno, una educación lasaísta, ¿cómo pudieran contactarlo? Bueno, es decir, de hecho tengo mi teléfono, el que tú tienes, ese es el mío, ese lo tienen varios exalumnos, ¿verdad? A través de esa forma se podría. ¿Me permite ponerlo en la descripción de este video? Ya. Muy bien. Con mucho Muy gusto. bien, excelente. Con mucho gusto. Pienso que, no sé si por alguna razón apareció este medio también contigo. Si lo vemos desde el ámbito de la fe, hay llamados por todos lados. Claro, claro. Entonces, yo pienso que puede ser algo muy bueno, ¿verdad? Mi vida está entre Guatemala y Honduras, ¿verdad? Porque es así. En este tiempo, pues estamos así. Ya mi hija el próximo año, pues estará en Guatemala, en la universidad. Y el proyecto de la fundación
En específico yo lo pensaba pensando en San Pedro Sula, pero necesidad hay en todas partes. Así es. En todas partes. Sí, claro. Media vez tengas estructurada una fundación, puedes tener un proyecto. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? De parte del tema de la educación. Hay tanto niño, hablando de niños y niñas, pero hay tanto niño sin oportunidad de poder accesar a educación de calidad. Lo que va a salvar a cualquier país es que los niños tengan acceso a educación de calidad. De calidad. ¿Ya? Pero para eso hay que tener dinero. Totalmente. ¿Ya? Lamentablemente, Hay que tener dinero. pero es así. Llegué a tener 600 becados, apadrinados. Eso es un programa que a mí me funcionó mucho. 600 niños apadrinados. Bueno, cuando Dios está en el camino, Él va poniendo las cosas. Así que le deseo lo mejor con este proyecto, le deseo lo mejor en lo que está desarrollando actualmente aquí en Tegucigalpa, familiarmente. Realmente que ha sido un placer conversar con usted. Igualmente. Me permite ver perspectivas diferentes que quizás como niño, como joven, no miraba. Bueno, y es normal, ¿verdad? Claro, claro. Uno va evolucionando. Y nada, decirle que lo felicito. Veo en usted un hombre de Dios, comprometido con su llamado, en diferentes facetas, en diferentes etapas, pero consciente, ¿verdad?, de cuál es su llamado. Ya, pues intentamos estar allí. Así que le agradezco su tiempo, hermano valiente, y bueno, éxitos. A ver, gracias. ¿cuándo nos miramos? Estamos regresando de aquí acuerdo, a Tegucigalpa. De acuerdo. Sí. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Cluster Podcast. Este es un nuevo episodio. Esperamos verlos. Hasta la próxima.